Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Es nuestro capítulo 4 ya, Mario. Ya. Increíble, ¿ah? 4 capítulos, parece que fueran más, bastantes más. Sí, bueno, tuvimos ahí una pequeña ausencia, pero pues ya regresamos, ya tenemos bien programados las fechas en que vamos a estar lanzando los podcasts cada miércoles, cada 15 días. Entonces, pues comenzamos. Esta ocasión vamos a platicar sobre cuándo las empresas deberían de aplicar inteligencia artificial y cómo a hacerlo. Eh, Llevamos pues ya poco más de 7 años trabajando eh, en el ramo de la inteligencia artificial conversacional, chatbots, voicebots, eh, tema que nos apasiona bastante y es algo que todavía no deja de sorprendernos, como muchas veces cuando se quiere implementar inteligencia artificial, todavía falta una serie de pasos antes para poder implementarla correctamente, ¿no? Y bueno, Mario, para comenzar, no sé qué nos quisieras comenzar a platicar al respecto. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Muchas veces se da este FOMO, este Fear of Missing Out, y tratamos de encajar inteligencia artificial donde sea, ¿no? O sea, si no lo hago, voy a quedar excluido del mundo y estoy destruido como empresa y ya está, ¿no? Que es parte también de una narrativa que se ha venido construyendo, hay que decirlo. Eh, Pero acá es importante que nosotros, obviamente las empresas necesitan evolucionar, o sea, la inteligencia artificial tiene un potencial transformativo importantísimo, ¿no? Pero a veces cuando escuchamos que el vecino tiene el coche más nuevo, lo queremos, ¿no? Y en una empresa hay cientos de problemas, ¿no? Hay cientos de problemas en todos lados, y no todos se resuelven con inteligencia artificial. A veces querer encajar a la fuerza un proceso de inteligencia artificial pues te puede resultar costoso, puede resultar en que desvíes tiempo de tus colaboradores, de tus operadores, etcétera. En realidad muchas empresas no son IA first. Por ejemplo, nosotros sí, nosotros tenemos como parte central el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros, aunque nos quitemos o queramos, tenemos que estar allá, ¿no? No hay de otra. Pero a menudo muchas empresas tienen procesos en los cuales tienen áreas de oportunidad vastas que puedan resolver sin inteligencia artificial. Entonces, algo que yo he notado mucho, no sé si es tu percepción también, es que con este hype que ha habido y demás, como que tratamos de poner inteligencia artificial a la fuerza y a veces no vemos si realmente es la solución que necesitamos. Sí, totalmente. Muchas veces queremos implementar inteligencia artificial a algo donde todavía no tenemos ni siquiera un proceso manual que nos funciona. Exacto. Entonces, ahí es complicado implementarlo de manera que obtenga los resultados que estás esperando, porque ni siquiera tienes algo que ya te está funcionando, ¿no? No hay un proceso, no te has dedicado a definir, ok, qué es lo que tengo que hacer primero, qué me funciona de manera manual, arcaica, no escalable, para que luego pueda pasar a una automatización. En ese sentido, Mario, ¿qué te gustaría compartir con base en la experiencia que tienes de años implementando soluciones de IA cuando todavía no se cuenta con un proceso dentro de la empresa y quiere implementarla pensando que esto me va a solucionar la vida? Fíjate que uno de los mitos que hay, los programadores tradicionales se quejan mucho, ¿no? De que piensan que las cosas salen sopladas, nada más me dice el cliente qué hace y la computadora hace mágicamente, ¿no? Oye, a los de IA nos lo hacen el triple, o sea, pues es inteligencia artificial, él tiene que saber cómo resolverlo, ¿no? Eh, Primero, hay que ser conscientes de algo, la inteligencia artificial no está al nivel de los humanos, o sea, no hay al día de hoy ningún sistema de inteligencia artificial que razone y pueda sustituir completamente a un humano en una tarea que requiera razonamiento, ¿no? En tareas a lo mejor repetitivas que van a ser apretar botones en una maquiladora, algo así, sí, allá sí. Pero en tareas que requieran este enfoque de razonamiento humano, pues la realidad es que no estamos allá.
creo que dijiste algo clave. Si tú no sabes cómo resolver el problema, o sea, no va a haber sistema de inteligencia artificial más inteligente que tú que te lo resuelva automáticamente. ¿Ok? Eso es un mito. Tienes que saber al menos cuál es el problema y tener un hint de cómo se resuelve. Tienes que tener ejemplos de entrada y salida. Eso es normalmente en la industria, todo el esquema de Machine Learning pasa por un tipo de sistemas que se llaman de aprendizaje supervisado, en donde le decimos a la máquina, mira, este es un ejemplo de entrada, este es un ejemplo de salida, y tú tratas de construir un modelo que transforme la entrada en la salida. El 90% de la fuerza operativa de Machine Learning está de esa manera, ¿no? Hay ciertos esquemas distintos en un Supervised Learning que se usan, por ejemplo, mucho en marketing. Eso está interesante. Quieres segmentar a tus usuarios, no sabes cuáles son sus características y demás. Entonces, algoritmos no supervisados te pueden decir, mira, comparten esta característica, tiene este perfil, a lo mejor te va a dejar más revenue, métele más al tema de marketing, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver con una técnica que ya es un poquito antigua, pero sigue siendo vigente, que es la famosa minería de datos, que es precisamente con el gran volumen de información sacarlos. ¿Por qué he hecho todo este choro? Para dar el contexto. Si tu información no está preparada, es decir, no tienes ejemplos de entrada, salida, vas a perder el tiempo tratando de implementar temas de Machine Learning, ¿no? Es importante que si tú tienes una idea clara de qué problema tienes que resolver, quieras resolver, y tienes información para hacerlo, entonces te acerques con un científico de datos si es el enfoque que vas a usar, porque también hay muchas maneras de implementar inteligencia artificial, no todo es la fuerza contratar a alguien, pero sí alguien que le sepa al tema de datos para que te diga, mira, necesitas tener la estructura de esta manera, tu entrada tiene que ser así y tu salida tiene que ser así. Y a partir de ahí empezar a construir una base de datos que pueda servir para implementar esos sistemas, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida muy importante, tener claro hacia dónde vamos y sobre todo tener claro desde un aspecto directivo que esto le está añadiendo valor al negocio. O sea, si no, pues vas a tirar tu lana. Exacto. Ahí yo puedo compartir, por ejemplo, para que entendamos por qué es importante que exista un proceso, que tengas bien definida tu información, que funciona, que no, y así. Hay que entender un poquito cómo funciona la inteligencia artificial. Yo lo platicaba hace poco, eh, una plática que tuve la oportunidad de hacer con personas de desarrollos inmobiliarios, y yo les comentaba que tenemos que ver a la IA como cómo funciona la IA. La IA se entrena con muchos ejemplos. En el caso de ahorita lo que vemos de ChatGPT, los language models y así, pues son millones de ejemplos, a veces miles de millones de ejemplos. Y lo que hace la IA es que se vuelve muy buena para intuir qué es lo que tiene que hacer después. Entonces no es como que lo genera de manera mágica a partir de la nada, sino que ya tiene todos estos ejemplos y por eso vemos que nos puede sugerir que lo siguiente que tenemos que escribir, nos puede sugerir cómo tiene que escribirse mejor el texto que estamos haciendo. Y si nos vamos un poquito más atrás a algo no tan sofisticado como un Large Language Model, sino un chatbot tradicional, ¿no? Entonces necesita que tengamos ciertos ejemplos con cierta estructura para que pueda aprender de ellos y entonces sepa, ok, qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, qué es lo que se espera. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay como tú dices, ¿no? Este mito de que la inteligencia artificial es mágica, ¿no? Tú pones la inteligencia artificial y solito Todo va a va a saber qué es lo solucionar. que tiene que hacer. Sí, Sí. exacto. Nos va a Y, arreglar la vida, va a salvar el mundo. Sí, sí, sí. Es una y locura. no funciona así. Y mencionaste algo sumamente importante que quisiera igual recalcar, que es el tema de contar con la información estructurada de una manera eh, que pueda ser útil para implementar Machine Learning, Deep Learning, todos estos temas que conforman la inteligencia artificial. Porque hemos visto, ¿no? No es solo un problema de empresas pequeñas, hay empresas transnacionales que tienen un problema de estructuración de su data importante. Entonces, no tienen, para empezar, es muy, muy complicado, puedo decir, casi imposible implementar algo como Machine Learning si no tienes la información estructurada para que la pueda consumir, ¿no? Entonces, yo creo que es el principal punto de partida, ¿no? Tener ese,
esa disciplina, ese orden de la información, empezar a estructurarla en plataformas, incluso hasta en un simple hoja de cálculo, es suficiente como de punto de partida para arrancar. Mario, ¿puedes compartirnos un poco de los horrores que hemos vivido al respecto y mejores prácticas para solucionar esos problemas? No, hombre, muchísimos errores. Y no pensarías, porque dices, son empresas enormes que tienen que tener su info así bien resguardada y bien, y no, es un mito. Eh, lo primero que puedo mencionar es que cuando estamos nosotros implementando ya en la empresa, generalmente el proceso más costoso es poner la base de datos a tono. Es que nuestra información esté estructurada de la manera en la cual puede consumir el sistema. Ya luego la parte de elegir el modelo, aplicarlo y todo, increíblemente relativamente sencilla, relativamente económica. Lo difícil es tener la info en la cual vamos a hacer eso. A menudo decimos, híjole, necesito un experto para que lo haga. Y al final sí, al final va a necesitar un experto para que tome los features, características, digamos, determinantes que va a hacer que tu sistema sea exitoso. Pero lo que sí podemos hacer muy bien es el tema de, ok, yo voy a tener la disciplina, como decía Israel, de estructurar esto, ¿ok? Meterlo en bases de datos que sean escalables, checar que mis datos sean fiables, entrenar bien a la gente que captura mis datos. Si tengo, por ejemplo, gente que mete datos de facturas, pues ver que sean disciplinados en cómo están poniendo los nombres. Esas cositas que parecen tan sencillas hacen toda la diferencia, porque luego te topas, ok, no, sí, ya está todo en la base de datos. Y checas y tienes 80 nombres distintos de la empresa y tienes que empezar a aproximar, oye, ese es el mismo, este no es el mismo. Luego que cambian por razón social, pero nadie te dijo que en un país o en una región se maneja con una razón distinta y empieza entonces a volverse un relajo. Y el tema en sí, pues, oye, si tú me dieras la información estructurada, yo de volada te construyo el algoritmo y ya tienes tu resultado. Pero como ese tema no existe, normalmente es el proceso más caro para las empresas. Entonces, yo creo que una buena práctica es empezar a pensar dentro de todos mis procesos, cuáles son los que más me duelen, los que más me adolecen y sobre todo que tengamos un tema de aplicabilidad de Machine Learning. Abro un paréntesis pequeñito. Google maneja una metodología que se llama PAIR, que sirve para determinar, por ejemplo, cuándo necesitamos utilizar Machine Learning dentro de una empresa y cuándo no. Eso valdría mucho la pena a lo mejor que le dediquemos a lo mejor otra sección del podcast o lo que sea para checar. Y una vez que digamos ya tenemos esa parte, pues ser, digamos, disciplinados en cuanto a qué es información relevante para mi negocio, que me va a añadir valor, empezar a estructurarla y a guardarla de una manera así casi religiosa, ¿no? De que esto es valor para mi empresa, así tenemos que tratarlo, no como si fuera, pues los logs allá que nadie va a usar y que están tirados por todos lados, ¿no? Sí, claro. Sí. Eh, un tema igual que hemos visto siguiendo, haciendo mucho énfasis en esto es de verdad la importancia de documentar, ¿no? Eh, es importante que las empresas, el primer punto que tengamos de partida para querer implementar inteligencia artificial es definir nuestros procesos, tener un proceso que nos funcione cuando tengamos poca demanda, algo que nos funcione de manera manual, y cuándo sería un buen punto de partida para comenzar a pensar en automatizar, ya sea con inteligencia artificial o sin ella, es cuando a escala estos procesos comienzan a generar cuellos de botella o empiezan a ser costosos en el sentido de que hay que contratar muchísimo más personal y hay que hacer una inversión relativamente pues costosa para que puedan seguir funcionando. Entonces ahí, en ese punto, es donde ya podemos decir, ok, esto ya me funciona, ahorita tengo esta demanda, estoy teniendo problemas, cuellos de botella, sí, y ahí es donde podemos hacer lo que comenta Mario. ¿Necesito implementar inteligencia artificial o no? Vamos a evaluarlo, ¿no? Yo creo que sí sería un buen punto para un siguiente podcast. Supongamos que ya tenemos claro que sí necesitamos inteligencia artificial. Ah, ok, va. Entonces, lo que tenemos que hacer es
replicar pues esos procesos, que es básicamente lo que hemos visto que están haciendo los chatbots de 2015 hasta antes que salga ChatGPT, que era básicamente así como funcionaba, ¿no? Mario, ¿quieres dar un poquito más de contexto? No, es correcto, es correcta la apreciación. Aquí también lo que sí quisiera es quitar un mito de que, oye, mi proceso es súper complejo, esto no lo va a poder hacer ya, entonces ya valió, ¿no? Pero a veces no, el 80-20 está, ¿cómo se llama? En que hay partes del proceso que sí podemos automatizar. O sea, no queremos tener a la fuerza, ¿sabes qué? Esto tiene que pensar como un ser humano para que funcione. Pero a lo mejor hay partes de la tarea que sí puede hacer la IA, y entonces ahorrar el trabajo del proceso humano, y ya necesitan menos recursos. Un poquito también lo que sucede acá es que tenemos que pensar out of the box. Ya definimos el proceso, ya sabemos cómo funciona y tenemos la estructura mental de, mira, así se resuelve el problema. Ahora, ¿en qué partes me puede ayudar la inteligencia artificial para destrabar esos cuellos de botella? ¿Ok? ¿Cómo puedo ser más eficiente con mi personal, con mi data, con todo este apoyo para que resuelva el problema, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque sí me he topado a veces con gente que es así, no, este es mi proceso y tienes que aplicarlo de inicio a fin. Y le digo, pero hermano, no necesitas eso de inicio a fin, esta es la parte fuerte, con que te hagamos esto te resolvemos el problema. Entonces es importante que tengamos ese espíritu, ¿no? Algo también me parece un mito es que, híjole, necesito el sistema que esté perfecto para lanzar. Y aquí también tengo que hacer un paréntesis porque depende muchísimo del giro de la empresa. O sea, si yo estoy vendiendo, tengo un sistema que le inyecta a la gente su quimio si piensa que tiene cáncer, pues voy a estar inyectando gente desconocida si mete una falla del sistema, ¿no? O sea, hay de casos a casos. Pero el punto es que tú tienes que saber que tú tienes un gran volumen de información. Ese volumen de información tú vas a esperar que una buena parte la tenga inteligencia artificial, y siempre es una buena práctica pensar, hay casos que la IA no va a resolver. ¿Cómo meto un humano o cómo tengo un proceso de contingencia para esto? Porque me he topado con gente de que no tiene que resolver todo. Pues creo que ni tus agentes resuelven todo, ¿no? O sea, aquí lo que estamos haciendo es precisamente trabajando con tu proceso. Entonces, muchas veces tener este human in the loop es una práctica muy buena, que a veces se ha soslayado y queremos, no, que sea la IA que conteste todo. Pero decimos, oye, déjale a la IA lo que es muy buena, en lo que es muy buena la IA, toda la parte de preguntas frecuentes, y al humano en lo que es muy bueno, en razonamiento. Entonces, es una consideración que creo que es importante hacer. Sí, sí, tan importante es que nosotros basamos nuestro producto así, están en esa premisa, y estamos teniendo muy buenos resultados con ello, ¿no? Al final la inteligencia artificial, como bien lo menciona Mario, no la veamos como un sustituto al trabajo de una persona, veámoslo más como un complemento, un empoderador de las capacidades de esa persona. Es como vamos a darle el traje de Iron Man a las personas para que puedan hacer mucho más de lo que ya hacen, lo puedan hacer más sencillo. Hay muchísimos beneficios de verlo así. Creo que un error que hemos tenido en los últimos 5 años, y que es que comenzamos a implementar chatbots y cosas así, ha sido tener este miedo y esta idea de que, ok, vamos a poner la IA para que yo ya no tenga gente en mi empresa y al final nada más sea yo junto con mi computadora. Y es muy difícil. No dudo que de pronto por ahí salga alguien que lo logre, pero pues es el outlier, ¿no? O sea, la excepción a la regla. Y si No, lo no, hace, no lo lo sé. que sigue es que su computadora lo va a reemplazar también a él, ¿no? Sí, a esta persona, sí. Sí, Skynet. Ándale. Hemos creado. Ah, sí. Estos temas son interesantes. Y bueno, al final, yo creo que este es un buen punto de partida que sirve para empezar a trabajar ahorita en esta era donde ya vemos que la IA ya va, vamos a llamarle en serio, porque con todos los avances que están surgiendo diarios, hay una solución con inteligencia artificial. Entonces el problema no va a ser
encontrar una solución que les sirva a tu empresa. Están saliendo muchísimas, eh, tantas que luego hay muchas que son exactamente lo mismo. Exactamente. El problema va a Pero ser el punto, encontrar una buena. exacto, el punto es de que opciones allá afuera hay para que puedas implantar en tu empresa, valides y así. El reto está en tener listo uno, ya vimos la información, y dos, los procesos. Y yo sumaría un tercero, que es tener esta mentalidad de que, ok, no voy a buscar una solución que reemplace a mi equipo, sino vamos a buscar algo que nos ayude a crecer sin tener que incrementar el equipo o incrementarlo a un ritmo más lento de lo que estamos considerando. De esa manera, yo creo que es como vamos a venir viendo que viene la tendencia ahorita en soluciones de IA, lo que va a estar funcionando. Y son tiempos emocionantes. A mí me entusiasma mucho ver qué es lo que viene. De acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con 3 puntos. Le añadiría un cuarto, ¿no? Que sería, digamos, el juicio de valor desde la perspectiva de empresa. Es muy importante para que un proyecto sea exitoso. Si yo le dedico proyecto a una tontería dentro de mi empresa, aunque el proyecto funcione, voy a perder dinero, ¿no? Entonces es muy importante que vea que los esfuerzos que estoy haciendo van a redundar pues, en que mi empresa está mejorando, ¿no? Ya sea que estoy adquiriendo más clientes, o estoy optimizando procesos, lo que sea que me duele. Pero ver que esa lana, porque al final estoy poniendo un dinero para que empiece a tomar esta iniciativa, tenga un retorno en términos de la empresa, ¿no? Entonces, al momento de diseño, que nuestros KPIs estén bien definidos, que veamos claramente dónde está agregando valor y que no sea solo, oye, mi vecino ya lo implementó y necesito implementarlo y tiene que ser lo último y tiene que ser el más brillante y no, espérame, ¿dónde te añade valor, no? Entonces, a veces si necesitas una solución mucho más sencilla, que puede resolverte el problema, ¿no? Entonces, yo ese sería el cuarto punto que añadiría a los 3 que comenté. Correcto, sí, sí, toda la razón. Hemos visto cada implementación que hay de IA que dices, ¿en serio tenías que ponerle inteligencia artificial a eso? Bueno, Exacto. sí, sí, no Sí, hay que hacerlo por que lo moda. ves y dices, lo pusiste por moda y para decir estoy usando inteligencia artificial generativa, pero ni funciona, ni Sí, te sirve, ni... Pero bueno, sí. Hey, ya mírenme, solita usa inteligencia artificial, usa inteligencia artificial. ándale, justamente como el meme. Sí, claro. Bueno, pues con eso yo creo que podemos cerrar el episodio de hoy. Ha sido una muy divertida charla, como siempre, Mario. Gracias, ¿no? Ya sabes, me encanta estar aquí platicando de memes contigo. Sí. No olviden suscribirse al canal, dejarnos comentarios y algo de lo que estamos platicando que quisiera que sigamos desarrollando en los comentarios. Bienvenidos a hacerlo. Igual si tienen sugerencias de qué temas les gustaría que platiquemos, déjenlo en los comentarios. Pueden seguir a Neuran en las redes sociales. Se encuentran en LinkedIn como Neuran, en YouTube, en Facebook igual y en Instagram, en Twitter. Bueno, igual estamos en Instagram, ¿no? Pero no lo estamos moviendo tanto. En Twitter igual, para que estén al tanto de qué es lo que estamos haciendo, de nuestros productos. Ya estamos lanzando Asista, nuestra herramienta para atención al cliente y soporte. Muy interesante, está muy entretenido. De hecho, estamos considerando platicar una siguiente edición al respecto. Y bueno, ahí seguimos, nos pueden seguir a Mario y a mí en redes sociales. Y eso es todo. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Bye.